Necesito a la doctora de cardióloga y es hemodinamista de los cardiovasculares. Bueno, pero es el primero. Yo trabajo con Rodríguez en la Rivadavia, yo la reci y todo. También estoy en el Ramos Mejía y en la Sagrada Familia, todo haciendo hemodinamismo. Voy a hablar de lo que es valvulopatía mitral. Vamos a ver un poquito lo que es la anatomía de la válvula, que si no recuerdan, un poco de lo que es ecocardiografía, y después vamos a ver las dos grandes entidades, que es la estenosis mitral y la insuficiencia mitral, y algunos casos clínicos. Creo que es bastante importante entender lo que es la anatomía valvular mitral, ¿sí? Porque esto va a hacer que pensemos en las diferentes formas que podemos tratarlo y también las diferentes formas que todavía están en proceso, ¿sí? Y por qué es tan complejo tratar la válvula mitral. Tiene dos valvas, ¿sí? Una valva anterior y una valva posterior, aunque parezca, ¿no? O sea, parece que es un preparado cadavérico, ¿sí? La parte anterior es la que está contactando con la parte aórtica, ¿sí? Y la posterior contacta sobre todo con lo que es la arteria circunfleja, ¿sí? En la parte anterior ambas van a estar separadas por tres segmentos, que es A1, A2 y A3, y lo mismo en la parte posterior, que es P1, P2 y P3. Van a estar unidos a los músculos papilares, que son dos también, que es el anterolateral y el posteromedial, y están unidos por media de cuerdas tendinosas. Las que salen del anterolateral van a ir al segmento A1, P1 y parte de A2 y P2. Y las que van del posterior inferior o el posteromedial va a ir A3, P3 y la otra parte del A2, P2. ¿Por qué es importante esto? Porque si llega a haber algún déficit en alguno de los músculos papilares, de las cuerdas tendinosas, van a haber déficit de coaptación en lo que son diferentes porciones de la válvula mitral, ¿sí? Bueno, y después, según el orden y a dónde llegan las cuerdas, van a estar divididas en de primer orden o segundo orden marginales, ¿sí? Y después, bueno, tenemos las comisuras, que son las porciones de acá, ¿sí? Que es una comisura posteromedial y una anterolateral. La válvula mitral tiene una conformación que es medio entre elíptica y ovoide, y eso hace también que no esté todo en un mismo plano, como ven es bastante compleja, además estos segmentos A1, A2, A3 y P1, P3 tampoco es regular, ¿sí? Hay una porción que está más alta, que es la parte de la válvula anterior, ¿sí? Eso va a estar más arriba y más elevada que la porción posterior. Esto lo hace también más difícil para encontrar diferentes tratamientos a veces para la válvula mitral. Bueno, lo que son los músculos papilares, tenemos acá podemos ver un ejemplo, este es el anterolateral, es un poco más grande que el posteromedial, está irrigado tanto por la circunfleja como el primer ramo de la diagonal, ¿sí? Esto lo que hace es ayudar sobre todo que tenga una doble irrigación, ¿sí? Y con respecto a lo que es el músculo papilar posteromedial, tiene dos cuerpos a diferencia del anterior que tiene uno, es de menor tamaño y está irrigado en general por lo que es la rama descendente posterior de la coronaria derecha, ¿sí? En el 90% de los casos. En un 10% de los casos está dado por la circunfleja. ¿Por qué piensan que esto puede ser importante? Porque cuando se necrosa y produce ruptura, como lo irriga una sola. Exactamente, al tener una única irrigación, cuando hay un infarto, sobre todo de la coronaria derecha, tenemos mucha chance, no es lo que se ve más frecuente, pero por ahí tenemos un paciente que viene con un supra y además tiene una insuficiencia mitral aguda. En este caso es justamente porque es más vulnerable a la izquierda por la irrigación de la descendente posterior. Y eso sería una imagen de qué podría suceder en uno de estos músculos, como decíamos, en el caso de izquierda. Bueno, ecocardiográficamente también esta disposición de la válvula lo hace que sea bastante difícil de ver, ¿sí? Es muy importante verlo en todas las vistas que se pueda, e incluso a veces es necesario hacer un transesofágico, ¿sí? Ya lo que es, acá tenemos un modo M, ¿sí? Que se ve en el eje largo paraesternal. Cuando le hacemos el modo M ya vemos la apertura de las válvulas, ¿sí? Y esto también nos puede ayudar a pensar cuál es el tipo de patología que está pasando en lo que es la mitral, ¿sí? En esta que vemos acá es una apertura normal de la mitral y cuando empieza a haber estenosis, esas son ambas valvas que se están moviendo, ¿sí? Cuando empieza a haber estenosis empieza a haber fusión de las valvas y ya vemos a veces en momentos que incluso tiene una apertura en doble, que es muy característica de lo que es la estenosis mitral.
Bueno, acá por el otro lado podemos ver al revés, qué pasa si prolapsa una valva, lo que es en una de la diástole que prolapsa hacia la parte del ventrículo izquierdo, y después acá con regurgitaciones mitrales. Como decimos también, súper compleja la anatomía, entonces a veces, y de hecho la mejor forma de determinar a veces las estructuras de la válvula mitral es con transesofágico o una vista 3D, ¿sí? En el 3D, que es esta imagen que está acá, es como si fuese una vista directamente de un cirujano, ves todas las valvas, ves toda la configuración, ¿sí? Y esto nos va a dar un área muy específica de lo que es el área valvular mitral. El área valvular mitral se puede sacar por diferentes métodos. El más específico, ¿sí? Es directamente por planimetría, pero no se puede ver por la conformación siempre en todas las vistas y a veces es muy difícil de evaluarlo, ¿sí? Sepan que un tamaño valvular normal es entre 4 a 6 centímetros cuadrados y empieza a ser menor a 1, igual, en realidad igual o menor a 1,5, a ser una válvula que está reducida de tamaño, ¿sí? Otra forma también de calcular lo que es el área valvular mitral, ¿sí? Es por, la verdad que en realidad es por gradientes de presiones, ¿sí? En el cual vamos a usar, sí, vamos a usar el Doppler, sobre todo el Doppler continuo, ¿sí? Se ve lo que es toda la diástole total y se compara con el flujo y el tiempo de impresión. Esto también lo podemos ver en lo que es el Doppler continuo, ¿sí? Ponemos el Doppler en la válvula mitral y una de las cosas que vamos a medir también para ver la seguridad de la válvula mitral es el tiempo de miopresión, ¿sí? El tiempo de miopresión es el tiempo que le toma al gradiente máximo diastólico en llegar a su mitad, ¿sí? Cuanto más acelerada es el descenso mayor es la estenosis, ¿sí? Y bueno, lo mismo también podemos sacar, esto también nos permite dar el área, no se ve muy bien acá, pero calcular lo que es el área valvular mitral por estos mismos parámetros, ¿sí? Si nosotros dividimos 220, dividimos lo que nos dé el tiempo de impresión, va a ser una estimación de lo que es el área valvular mitral. De vuelta, estos son todos métodos un poco indirectos, ¿sí? La medición específica por planimetría es bastante compleja. Y otra cosa que tenemos es la ecuación de continuidad, ¿sí? Que ya sabiendo, esto usamos el diámetro de la válvula mitral y usamos también lo que es el BTI del tracto de salida como de la válvula mitral. Tengo una imagencita, pero se me borro también. Nos va a permitir también hacer una aproximación de lo que es el área valvular mitral, ¿sí? Bueno, entonces hablando un poquito ya de lo que es estenosis mitral, ¿sí? Tenemos diferentes causas. Estos se van a dividir en adquiridas y congénitas, generalmente en todos lados del mundo, pero sobre todo en lo que es tercer mundo, la principal causa es la causa reumática, ¿sí? La fiebre reumática puede afectar tanto la mitral como la aórtica, sabemos que la mitral es la principal valva que afecta, ¿sí? También tenemos otras causas, como la degenerativa, que es sobre todo por calcificación. Esta degenerativa cada vez está más en aumento y esto por ahí se ve más en primer mundo más que en tercer, pero nosotros también lo vemos mucho. ¿Por qué? Porque la población cada vez es más añosa, entonces tenemos más acumulación de calcio a nivel de la válvula mitral, también no solo en la aórtica, entonces también estamos viendo mucha patología valvular mitral por calcificación, que sería degenerativa, ¿sí? Y después, por otro lado, tenemos otras causas adquiridas, como puede ser la hipotensionofilia, lupus, sarcoidosis, endocarditis infecciosas, sobre todo viejas, no agudas, ¿sí? Que calcifican y engrosan la válvula, tumor carcinoide, que generalmente afecta más lo que es el lado tricuspidio, pero también puede verse, puede verse también en la mitral, en la aórtica sí que no, y lo que son las causas congénitas. Nosotros somos cardiólogos más que nada de adultos y sobre todo, bueno, yo hago hemodinamia, no suelo ver tantas congénitas, pero hay válvulas mitrales en paracaídas o en enfermedad que se llama enfermedad de John, que lo que hace es asociar válvula mitral en paracaídas con un anillo supravalvular mitral, estenosis aórtica subaórtica y además una coartación de alta, pero esto se ve solo en edad pediátrica. Para determinar una estenosis mitral severa, vamos a decir que se toma con un área valvular igual o menor a 1,5 centímetros cuadrados, ¿sí? Sí, hay diferentes métodos para medirla,
pero bueno, el más efectivo es la planimetría, no siempre se puede ver, así que muchas veces se usa lo que es también el tiempo de impresión sobre todo. Con respecto al tratamiento médico, bueno, síntomas, ¿cómo puede venir el paciente? ¿Se imaginan? Hay las cositas que no puse, pero por ahí ya lo tienen previamente. Sobre todo por ahí. Bueno, ahí está, ¿no? Pero la dilatación de la aurícula lleva generalmente una fibrilación auricular, probablemente incremento de las presiones pulmonares, entonces el paciente tiene disnea. Perfecto. Y si lo oculte está en falla izquierda con radio crepitante, podría estar en edema pulmonar si fuese algo más reagudizado. Perfecto. Justo ahí lo que dice. Puede tener, sí. Exactamente. Justo ahí también a lo que dijiste, ahí por ahí hay pacientes que vienen con fibrilación auricular y se le descubrió una estenosis mitral, hay que ver, bueno, qué es lo primero, ¿no? Porque puede tener una estenosis mitral que sea ventricular, eso es igual más en causas secundarias, ¿no? Pero puede ser ventricular y eso lleva a una dilatación de la aurícula, o al revés, que sea causada por una miocardiopatía o taquicardiomyopatía y que de la aurícula se genere esta dilatación, ¿sí? Pero en estos casos, bueno, en lo que es tratamiento médico de la estenosis mitral, en general es sintomático, como bien decía, vienen con FA, así que si tiene FA hay que anticoagularlo, si tiene criterios de hacerlo, porque recuerden que a veces los pacientes, sobre todo con estenosis mitral que sea reumática, a veces son pacientes jóvenes y 40 años ya pueden presentar síntomas, pero bueno, si tienen en este caso sería valvular, hay que anticoagularlo. Control de la frecuencia cardíaca en caso de que no necesiten y tratamiento sintomático de la insuficiencia cardíaca también, ¿sí? Y lo que es intervenciones, tenemos dos tipos de intervenciones a grandes rasgos, que sería la endovascular, ¿sí? Que sería percutáneo, y lo que es el tratamiento quirúrgico. En lo que es la estenosis mitral, de primera línea, lo que se va a intentar hacer en general es la valvuloplastia mitral, ¿sí? Acá tenemos un esquema, hay dos guías ahora actuales del 2025 justo que salieron, esta es el europeo y también salió la argentina, la de la SAC. Yo voy a ir mezclando algunos gráficos de ambas porque en algunas me parece más didáctico en uno y en otras en otro, pero bueno, sepan que está la guía en castellano. Pero en este caso, bueno, plantea paciente con una estenosis reumática, que es la causa principal de estenosis primaria, que es severa por área, ¿no? En el caso que sea sintomático, lo primero que nos tenemos que fijar es eso, o sea, lo principal es intentar hacerle una valvuloplastia. En el caso que no haya ninguna contraindicación, que ahora las vamos a hablar, se va para el lado de la valvuloplastia, y en el caso que esté contraindicada, vamos a hacer una cirugía, ¿sí? A veces hay pacientes que vienen con estenosis aórtica mitral, pero no son sintomáticas. En ese caso, que son, la verdad, la menor cantidad, porque en general ya vienen con síntomas, se le puede hacer una prueba de ejercicio, ¿sí? En el caso de sí, que desarrolle síntomas, vamos a derivarla nuevamente para quirúrgico o valvuloplastia, en el caso de que pueda hacerse esta supresión innecesaria. ¿Cómo definimos si el paciente puede ir a valvuloplastia o no? No sé si se acuerdan esto de ecocardiografía, ¿sí? Hay un score, se llama score de Wilkins, que lo que vio es que con un valor determinado la valvuloplastia iba a tener una alta tasa de éxito, ¿sí? Entonces lo que hace es determinar justamente esto, la probabilidad de éxito, y lo que evalúa son diferentes cosas: el grado de motilidad de las válvulas, cuán engrosado está, cuán calcificadas están las válvulas, y también todo lo que es el aparato subvalvular. Se clasifican, son 4 ítems justos que se clasifican de 0 a 4 según el score, y si tiene menos de 8, este es un paciente que va a tener buena tasa de éxito de una valvuloplastia mitral. Si tiene entre 12 y 14, está en el límite, son pacientes que a veces te vas a fijar algunos otros criterios para ver si podemos hacer una valvuloplastia mitral, y en el caso que sea por arriba de 14 ya está totalmente contraindicado. Acá les dejo lo que es el score de Wilkins, ¿sí? Como decíamos, se evalúa movilidad, engrosamiento de la válvula, calcificación y el aparato subvalvular, ¿sí? Cuanto más afectado, sobre todo la parte subvalvular también esté y más calcificado está, ya la valvuloplastia va a ir dejando de ser una opción. ¿Por qué? Porque también tiene muchísimo riesgo, no solo por la tasa de éxito después, sino que también tenemos riesgo de ruptura. Y si el problema está más en el aparato subvalvular, nosotros habiendo la válvula per se, por ahí no va a resolver el problema.
Bueno, acá estas justo son las del 2025 de la guía europea, ¿sí? Fíjense que como indicación 1B está PMC, es valvuloplastia mitral. Todo paciente que le podamos hacer valvuloplastia, se le va a hacer valvuloplastia. Perdón, el score tiene que dar menos de 8 para menos de 8, que sea exitoso. Igual a menor a 8, paciente va a valvuloplastia. Entre 8 y 14, 8 y 12 dicen algunos, es una contraindicación relativa, mayor a 14 ya está contraindicado de manera absoluta. Y como decimos, cirugía únicamente en el caso de los pacientes que esté contraindicado la valvuloplastia. Los pacientes que estén en el medio, que tengan una estenosis aórtica que por ahí no sea tan favorable, pero que tengan alto riesgo tromboembólico, que tengan una presión sistólica pulmonar muy alta, sobre todo por encima de 50 mililitros de mercurio de pesar, o en esto que se les agregué también acá, pacientes que estén cursando un embarazo y sean muy sintomáticas, o que tengan estenosis mitral severa asintomática y estén planeando el embarazo, se le puede hacer una valvuloplastia con una indicación un poco más baja. ¿Sí? Contraindicaciones para la valvuloplastia, bueno, que sea mayor a 1,5, obviamente no es severa, no la vamos a hacer. Que tenga trombo en la aurícula izquierda, esta es una contraindicación relativa en realidad, ¿sí? Nosotros siempre antes, ahí me quedo 28 horas, pero nosotros antes de planear una valvuloplastia le hacemos justamente un transesofágico y nos fijamos si tiene trombo en la aurícula izquierda. En caso que tenga trombo, suspendemos la valvuloplastia, se puede anticoagular entre 1 o 3 meses y se vuelve a reevaluar. Así que el trombo en la aurícula izquierda es una contraindicación relativa. ¿Sí? Transitoria, digamos. Claro, exactamente. Sí. Okay. Después, lo que es insuficiencia mitral ya con moderada también es una contraindicación. ¿Se les ocurre también por qué? ¿Qué cosa, perdón? Insuficiencia mitral. Cuando sea moderada, nos contraindica el procedimiento. Esto es importante porque a veces las reumáticas tienen las dos cosas, la verdad. Estamos hablando siempre de la valvuloplastia. Sí, de la valvuloplastia. Porque le va a dejar más insuficiencia. Exactamente. Eso. Exactamente. Nosotros generamos una insuficiencia con la valvuloplastia. En caso de ser moderada, tenés mucho riesgo de que te quede una válvula FLAME y que te quede una IM casi torrencial. ¿Sí? Bueno, ausencia de fusión comisural. En el caso que siempre tengamos también alguna patología tanto aórtica o coronaria que también requiera cirugía. Eso en general, todas las valvulopatías, tanto las derechas como la mitral, si tenemos alguna causa que también lo lleve a cirugía al paciente, lo hacemos en el mismo acto. Bueno, estas son las anteriores que les mostré, son las de la guía del 2025 europeas. Estas son de la guía de la SAC. Son exactamente las mismas, solo que están puestas de diferente orden, de diferente forma. ¿Sí? Y esto es el chart del algoritmo que se hace de la guía de la SAC. ¿Sí? Ellos lo dividen: estenosis mitral asintomática, bueno, si es leve, obviamente control y seguimiento, si el control se puede hacer cada 3 años si es leve, y lo puedes seguir con un transtorácico. En el caso de que sea moderada severa, estoy siempre hablando de la primaria, ¿sí? Vamos a ver también lo mismo, si es factible hacer la valvuloplastia mitral o no. En caso de que no sea factible, acá le pusieron control porque es asintomática, ¿sí? En el caso que sea factible, te fijas ciertos factores, como decíamos antes, que es el paciente asintomático con severa, que se trata si tiene presión sistólica pulmonar muy elevada, ¿sí? Si haces una prueba de ejercicio y empieza a tener síntomas, o que es este de acá, o en el caso de pacientes embarazadas con síntomas o que estén planeando el embarazo. ¿Sí? Y en el caso de la asintomática, directamente se intenta la valvuloplastia en el caso que tenga un Wilkins que sea favorable, Wilkins desfavorable, se va a cirugía. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué hacemos en lo que es la valvuloplastia mitral? Usamos acceso venoso femoral, ¿sí? En general se usa el derecho por el tipo de cómo es el acceso, que es un poco más directo. Se sube para el derecho, ¿sí? Y lo que también nos va a facilitar eso es la punción transeptal. Hay unas agujas que se llama aguja de Brokenbach, que son, hay diferentes formas, pero en Argentina se usa más que nada la forma mecánica, que es esa. La subimos con una vaina, acá ya está pasado obviamente, pero vamos a esta altura, llegamos a la aurícula, ¿sí?
y hacemos la punción por medio de una vaina que sacamos lo que es la aguja de Brokenbach. Se pasa a la aurícula izquierda, ahí pasamos cuerdas y lo que vamos a hacer es, hay dos tipos de balones, ¿sí? Uno se llama Innova y el otro son balones de valvuloplastia, ¿sí? Que lo que va a hacer es agarrar la válvula mitral. El Innova tiene doble insuflado, así que la tenés que enganchar de un lado, insuflas y después se insufla el otro, o si no, hay otros balones que son directamente unísonos, que no tienen doble balón, los inflas y se abre el balón de valvuloplastia. Con algunos no es necesario pasar al ventrículo, que ven esta cuerda que está acá, ahí sí está sobre el ventrículo, sino que los haces desde aurícula, si no podés pasar una cuerda a nivel ventricular y hacer la válvula. Se preguntan por ahí, bueno, ¿queda mucha CIA o algo? Porque hacemos una punción transeptal. A veces sí, eso se hace con seguimiento, ¿sí? Son CIAs que están esperadas durante el procedimiento. En general resuelven solas, no hay que cerrarlas con ningún tipo de dispositivo ni nada. Acá lo que ven acá, esta parte es el transesofágico. Hoy en día se indica el transesofágico de rutina durante el procedimiento. Se puede llegar a hacer sin transesofágico y con un transtorácico, pero la verdad que la punción transeptal lo mejor es guiarla con transesofágico. Si no, lo que haces es, a ver, miren, creo que justo de acá está, este pigtail que está acá, es un pigtail que se pone en la aorta y lo pones sobre los senos y eso te ayuda a guiar la punción, porque eso es lo más complejo en realidad de la punción transeptal, es intentar no punzar la aorta. Si punzas la aorta, estamos mal. Y esto, vamos a sacar esto. Esto mismo, perfecto. Esto es algo muy lindo, que es la hemodinámica también, ¿no? A veces nosotros pensamos únicamente en lo que es el tratamiento y la valvuloplastia per se. Este es otro tipo de balón que el anterior que es más como unísono, es un balón de valvuloplastia, y este es uno que se llama Innova, que es el que se infla acá y después de este lado se hace una mosquita y después se abre. Pero lo que podemos hacer durante el procedimiento también es medir todas las presiones, ¿sí? Si se fijan en este primero, está antes de la valvuloplastia, tenemos esta curva de acá arriba, es la presión pulmonar. Fíjense que la presión pulmonar está incluso por encima de la presión aórtica, ¿sí? O sea, es una presión suprasistémica, está en 110 mililitros de mercurio. O sea, esta persona tenía una hipertensión pulmonar muy elevada, ya por sí estenosis severa, aunque no tuviese síntomas, que seguro tuviese, es una indicación para tratarlo, ¿sí? Entonces lo que vemos acá, esta curva de acá, es la aurícula izquierda, que tiene presiones súper elevadas también, está casi en 50 más o menos, 35, es un montón, ¿sí? Más de 14, es muy elevada. Y esta curva es la del ventrículo, ¿sí? Y miren cómo cambian las curvas posterior a la valvuloplastia. Baja la presión a nivel de la aurícula izquierda, inmediatamente bajó la pulmonar y se invierte el flujo de la así que nada, esto es hermoso. Nadie mide así todo el tiempo ahora las presiones, pero es muy lindo. Bueno, y esto es... esto sería el procedimiento. Dura unos segunditos, para que lo vean. Se entra por el lado la vena femoral, llegamos a la aurícula, pasa por acá se realizó la punción transeptal, lo hicieron con una aguja muy finita, pero bueno, le pasan un balón y lo inflan. Ahí te pusieron el balón que no es en Innova, pero bueno, ahí ven más o menos cómo es, y lo retiras. Así parece muy sencillo, no siempre es tan sencillo. Los pacientes a veces tienen un septum muy grande, cuesta un poquito más, a veces según cómo hiciste la punción transeptal no te entra bien el balón, pero bueno, es un procedimiento que es muy efectivo. Y lo que tiene también de bueno la valvuloplastia mitral, a diferencia de una cirugía, es que esto tiene una durabilidad, ¿no? Se ve en general que es bastante buena, pero vuelve a tener estenosis mitral la paciente y se puede llegar a volver a intentar una segunda valvuloplastia antes de un reemplazo valvular, ¿sí? Y esto es lo que les contaba un poquito. Ahora estamos empezando a ver pacientes muy añosos con muchísima calcificación a nivel de la válvula mitral, que esto es la causa de la estenosis mitral y no lo que veíamos antes, que era la reumática, ¿sí? En general se le dice a esa calcificación mitral, se dice MAC, ¿sí? Son pacientes bastante grandes en general,
Y lo que tenés que ver es cómo es el tipo de la calcificación. Si le llegas a hacer un Wilkins, son pacientes en un Wilkins de la estratosfera. Y una de las posibles tratamientos que hoy está en indicación 2B, ¿sí? No es lo primero que pensamos, pero lo que podemos llegar a hacer es usar válvulas, ¿sí? aórticas a nivel de la mitral, como si fuese una TAVI, pero en posición mitral. ¿Sí? Ahora se están desarrollando algunas válvulas dedicadas para la mitral para poder hacerlo, pero bueno, tener mucho calcio nos permite tener un lugar para anclar la válvula, que como la anatomía es tan compleja, en las otras no pasa, o sea, no puedes meter la válvula porque tiene una forma que es compleja. Pero si tenemos muchísimo calcio, puede llegar a ser una posible tratamiento, sobre todo en pacientes, en realidad estos sí que están descartados también de cirugía. Bueno, este sería por ejemplo el caso, esto todo de acá, esto es una tomografía, esto todo de acá que ven es calcio, ¿sí? Excesiva cantidad de calcio, y en este caso lo que pusieron fue una válvula balón expandible a nivel de la mitad, ¿sí? Y ven esto que está acá en los costados también es calcio. Bueno, estas son otras cosas que podemos pensar cuando hay estenosis mitral. Por ahí, lo decía, el paciente que ya tiene estenosis mitral, le hicimos una segunda valvuloplastia, o hay pacientes que se operaron. ¿Qué puede pasar? Puede haber degeneraciones en las válvulas, ¿sí? Puede haber tanto insuficiencia como estenosis. Y también lo que es el tratamiento percutáneo con válvulas aórticas en posición mitral se pueden hacer en pacientes que ya tienen antecedentes de una cirugía previa, ¿sí? Valving ring es cuando un paciente le operaron y tenía un anillo, ¿sí? Porque a veces lo que hacen no es recambiar toda la válvula, sino hacer ciertas reparaciones para no tener que cambiar toda la válvula, ¿sí? Entonces, lo que tiene un valving ring, le abrimos una válvula de aorta adentro, ¿sí? Una percutánea. Valving back serían los pacientes que tienen válvulas biológicas previas. Valving back es lo que les comenté, sería el tratamiento con válvulas percutáneas en sobrecalcificación en las válvulas nativas y bueno, una recirugía. La sigla MAC es calcificación a nivel mitral, digamos. porque tiene mucho calcio. Sí. Porque es en inglés. Calcificación en la mitral. Bueno, ¿alguna pregunta más o menos con estenosis mitral? Yo a veces hablo medio rápido, así que cualquier cosa me preguntan. No, pero una pregunta más por ahí de Tenemos técnico tiempo, que hace. Sí. El Valving ring y el Valving MAC, Sí. La diferencia que lo hacen es por el grado de calcificación No. y porque hacen algún tipo de protección o simplemente porque la válvula es distinta, porque hay Claro. una diferencia ahí. El ring sería que es un paciente con una estenosis mitral previa que ya lo trataron con anuloplastía en general, le pusieron, en vez de recambiarle la válvula, lo que hicieron es le pusieron un anillo. Un anillo, una prótesis. Exacto. Digamos. Hay diferentes tipos de anillos, algunos toda la circunferencia, algunos que tienen una parte, pero es ponerle una válvula dentro de un tratamiento protésico previo quirúrgico. Ah, perfecto. Claro, estos son pacientes Valving ring, son pacientes que ya tienen una cirugía previa en la mitral. Perfecto. Entonces eso nos da lugar para poder posicionarnos, tener algún lugar de anclaje. Y el Valving Max sería válvula nativa. Directa que, digamos, romper toda esa parte de calcio y ya le pendejas la parte. Exactamente. ¿Y el PBL? Eso es cuando hay leaks paravalvulares, en realidad, esto de acá, que lo trataron con otro tipo de dispositivo, no le presté mucha atención. Pero a veces cuando pones una válvula tenés un leak periprotésico y podés tratarlo. Exactamente. Si querés tachalo, ahí ya es tipo de enfoque para las válvulas. ¿Qué sería? Una suerte de insuficiencia, pero Claro. excéntrica. Claro, exactamente. Claro, PBL sería paravalvular, justamente. Si no, tendrías de función de la válvula a nivel central. Pero viste que está este cosito de acá, esto es un dispositivo de cierre. A veces pasa, eso también con las aórticas, ¿cómo estás también? Con las válvulas aórticas también puede pasar, incluso con las válvulas aórticas quirúrgicas. Hay mucho mismatch, sobre todo en pacientes, perdón, estoy mezclando temas, pero en pacientes, ponele, sobre todo mujeres, con anillos muy pequeños, hay mucha chance de que haya mismatch y ahí podemos ver diferentes formas de cerrarlo. Pero bueno, por ahí esta es la que no miren, sino que me quedó una diapo que se trae ahí, pero piensen en estas otras que son otras formas de tratar válvulas que ya tienen una intervención previa en estos casos,
o que tienen muchísimo calcio y no son pacientes ni para valvuloplastia ni para cirugía, ¿sí? Pero tienen que tener muchísimo calcio para poder anclar la válvula. Bueno. Y perdón, esas válvulas que van directo, por así decirlo, son las aórticas, o se siguen usando las TAVI, ¿no hay algo especial de mitral? Estaba el neo, ¿no? Pero todavía no. No, las válvulas mitrales son aórticas. Son aórticas o balón expandible. Balón expandible. Sí, pero Intrepid es una válvula mitral que ya pasó todos los estadios y hace poquito arrancaron a utilizarla regularmente. Es una doble válvula que tiene un anillo por afuera que se agarra a la pared y después un borde y otra válvula por adentro. Dos válvulas, una por afuera y otra por adentro. Lo que había con eso era miedo que entre los dos bordecitos se forme trombo, pero ya pasaron todo el trabajo, sí. Y ahora van por el que está ahora, es para tener FDA y vienen funcionando bien. Y después tenés transapical y las otras son transapical. Y la transapical, que es de AVO, ya está en fase 2, un dispositivo transfemoral y son reposicionables. Es decir, el que está ahora es transeptal transfemoral también, igual porque tiene que ponerle una. Pero bueno, acá no, por ahora no nos tenemos, pero es lo próximo, o sea, ya se van a hacer todo lo dedicado para la mitral, el próximo paso, ¿no? Bueno, después tenemos insuficiencias mitrales. La insuficiencia mitral, a diferencia de lo que es la estenosis, tiene dos formas de catalogarlo, ¿sí? En lo que son crónicas y agudas, y primarias y secundarias. Las crónicas no explayo mucho porque son la mayoría, no voy a decir, pero sí las agudas tenemos que pensar siempre. Bueno, es un paciente que nos va a venir con una insuficiencia cardíaca severa, ¿sí? Que puede tener una endocarditis fulminante, ruptura de cuerdas o, como bien decíamos, un infarto que haga también que claudique el músculo papular o también que haya ruptura de las cuerdas tendinosas por isquemia a nivel de cerebro, ¿sí? Piensen que siempre va a ser el posteromedial el más afectado. Con respecto a lo que son la otra clasificación, se vienen primarias y secundarias. Primarias es siempre que haya un problema a nivel valvular orgánico y secundarias es que venga desde otro lado, ¿sí? Con respecto a las primarias, tenemos las mixomatosas, que puede ser prolapso de las válvulas o que haya una válvula directamente flame, con ruptura de cuerdas también, pero a nivel más crónico. Degenerativas, ¿sí? Que es por calcificación, engrosamiento de la válvula, que también engrosamiento puede estar dado por endocarditis infecciosas. La infecciosa que puede dar endocarditis o incluso a veces hay perforaciones o aneurismas en las valvas que las ven que prolapsa, pero no prolapsa toda la válvula, sino una porción. A nivel inflamatorias, reumáticas, coagulopatías, también radiación o drogas, ¿sí? Hay menos causas que pueden pasar. A nivel congénitas, la válvula en paracaídas, como hablábamos antes, también puede dar insuficiencia aórtica o el clef mitral. Y las secundarias son las funcionales, que es más que nada por dilatación del anillo. Esto también va a diferir la clasificación, que también se nos puse, que esa clasificación a mí me gusta bastante, que es la de la europea, que lo divide más en que sea valvular, ventricular o auricular, ¿sí? Eso va a hacer que la dilatación del anillo sea de diferente mecanismo fisiopatológico. Después, a nivel de eco, para la insuficiencia, ¿sí? Esto va a ayudar a la reparación en realidad mucho, pero hay una clasificación que se llama la clasificación de Carpentier, que se divide en 1, 2, 3A y 3B. ¿Sí? En todas va a haber insuficiencia mitral, pero lo que va a evaluar Carpentier, justamente porque esto le va a dar una posible probabilidad de la reparación valvular y no al reemplazo valvular, ¿sí? Se fija, hay insuficiencia mitral, pero las valvas se mueven bien. Este sería el tipo 1. El tipo 2, una de las valvas prolapsa, ¿sí? Tenemos el ejemplo. En el tipo 3 hay 3A hay restricción de la apertura y en el tipo 3B de lo que es el cierre, ¿sí? Para tener algunos ejemplos, en el tipo 1 son las que tienen dilatación del anillo, deformación del anillo, o las válvulas están perforadas, pero las válvulas tienen motilinada normal, o incluso aneurismas de la válvula. En lo que es
La tipo 2, en el cual hay un prolapso de alguna de las valvas, puede ser el nexoma, elongación de cuerdas, ruptura de cuerdas, elongación de los músculos papilares o ruptura de los músculos papilares. En el 3A, que es que hay restricción de la apertura, ¿sí? Tenemos retracción valvar, engrosamiento de las valvas, engrosamiento de las cuerdas, fusión de las comisuras, calcificación, todo lo que evite que esto se abra. Y lo contrario a nivel de lo que es restricción. Sí, perfecto. Desplazamiento de los músculos papilares, dilatación ventricular entra dentro de estas causas, ¿sí? Aneurismas ventriculares y fibrosis ventricular. Criterios ecocardiográficos para insuficiencia mitral. Van a ver que hay muchas cosas que se evalúan en la mitral, ¿sí? Se dividen en general en cualitativos, semi-cuantitativos, cuantitativos y criterios adicionales que uno puede ver para evaluar si la estenosis es severa o no, ¿sí? Con respecto a la morfología de la válvula, siempre vamos a ver cómo está la válvula, cómo está el aparato subvalvular, si hay alguna ruptura de cuerda o no, cómo están los músculos papilares. Después, a nivel de lo que es el Doppler color, no sirve para orientarse mucho, ¿sí? Pero cuando le ponemos el color podemos ver diferentes cosas. La cantidad de jets que hay, si es central o es excéntrico, e incluso otra cosa que se llama efecto Coanda, no sé si lo vieron alguna vez, pero que es que el jet de la insuficiencia mitral llega a tocar el techo de la aurícula izquierda. Se hace como toda una vueltita casi incluso a nivel de la aurícula, ¿sí? Después, estos son los parámetros que son un poco más objetivos, ¿sí? El semi-cuantitativo, uno de los más importantes es lo que es la vena contracta, ¿sí? Que para decir que es severo tiene que ser más de 0,7 centímetros. Otra de las cosas que podemos ver es con el modo M el jet holosistólico, si todo el tiempo tenemos un jet que está volviendo a la regurgitación, se ocupa toda la sístole, entonces la insuficiencia mitral es severa. Otra cosa que podemos evaluar después es el PISA, ¿sí? El PISA es un, no sé, puse acá, no sé, es un fenómeno en el cual se llama área de superficie proximal de isovelocidad, que lo que dice es que cuando hay un fenómeno de regurgitación, siempre se arma esto, que es como una hemisfera que te permite cuantificar por el flujo de volúmenes cuánto es más o menos la severidad de la misma, ¿sí? Física, pero se puede medir directamente. Con un PISA mayor o igual a 1, también estamos hablando de una estenosis mitral severa. El orificio regurgitante efectivo, si es más de 0,4, también es severa. Y el volumen regurgitante mayor a 60 mililitros, ¿sí? También podemos ver la fracción regurgitante mayor a 50. Estos son, a grandes rasgos, uno puede hacer una evaluación primero visual, vas a ver eso, vas a ver las valvas, cómo están, cómo se comportan, el Doppler color. Pero cuando vamos a cuantificar un poco más, estos son los parámetros más fidedignos por ahí para poder decir, acá no vemos tanto el área, ¿no? Sino cuánta es la regurgitación. En el caso que tengamos algún paciente que está en el límite de lo significativo, todos los parámetros le dan intermedio, uno de los patrones que se puede usar, o de los estudios que se puede usar, pues termina definiéndote bien, es la resonancia magnética. ¿Por qué? Porque la resonancia te da y cuantifica perfectamente lo que son volúmenes. Uno de los parámetros también para tratar después algunas insuficiencias mitrales es el deterioro de la FEI. ¿Qué se les ocurre que puede pasar con la FEI o la fracción de eyección si tenemos una insuficiencia mitral severa? ¿Que se deprima? Que se deprima, ¿por qué? Igual si te estoy presentando algún tipo de falla que tienes la capacidad de presentarla. Está bien pensado. Yo lo que quería ir más que nada por ahí es que en realidad es al revés, está sobreestimada. ¿Por qué? ¿Qué calcula la FEI? Volumen, sí, perfecto. Entonces nosotros queremos doble puerta. Exactamente. Puede tener una buena fe y tener una pero en realidad no. Exactamente. Entonces cuando tenemos una insuficiencia mitral severa y tiene una fe conservada o el 50%, piensen que seguramente esa fe va a ser menor, porque ese volumen que estamos cuantificando que entra o sale en realidad tiene un volumen regurgitativo de parte de la mitral. O sea, si el resultado está normal en teoría, quiere decir que no tiene igual... que podría tiene la ser lesión, menor. O sea, que tiene la lesión y que podría ser... Claro, si vos tenés una FEI normal con una insuficiencia mitral severa, seguramente eso esté sobreestimado, la FEI sea menor, porque también estás tomando el volumen que vuelve. O
Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta y por eso va a ser también uno de los criterios que cuando cae un poco la fe también para tratar la insuficiencia mitral. Bueno, otras formas que pueden llegar a ver cómo se expresa leve, moderada, severa, hay unos que lo dividen en 4 grados, ¿sí? Con los valores. Una pregunta de tanto el eco que te va a dar los tiempos o las distancias y la resonancia que te va a dar volumen, cualquiera de los dos también te puede dar esa fe conservada. No, porque la resonancia te ayudaría. La resonancia ayuda más porque ves el volumen que pasa por la válvula en ese momento. Claro, y no solo el volumen de la cavidad. Mejor el volumen Exactamente. de la palpitación y sumarlo o restarlo. Exactamente, o sea, puedes ver, además ahí está bien, el eco también puedes estimar el volumen regurgitante de la insuficiencia mitral para pensarlo, pero en la reso lo cuantificás como volúmenes, o sea, ya directamente en la resonancia. Así que cuando tenés un paciente medio limítrofe, es de buena práctica hacerle una. O sea que si la resonancia sale que tiene la lesión severa como tal, ya igual el ecocardiograma no nos daría como ya el resto. No, ya igualmente si tenés uno severo y ya sabes que es severa, por el eco ya lo sabés. Pero si tenés algún paciente que esté limítrofe con fe preservada, la reso te va a dar el computatorio. Exacto. Okay. Bien, este es el que decía que a mí me gusta bastante para dividirlo. Esto es en general insuficiencia mitral, los criterios de tratamiento. Entonces, acá lo que va a dividir, estos son para la secundaria, ¿sí? Estamos acá. Mecanismo, tenemos una estenosis mitral severa, ¿sí? El mecanismo es primaria, insuficiencia mitral severa, es primaria, tenemos los criterios por intervención. Y lo que es la secundaria, acá en lo que es las guías europeas lo divide en dos, de etiología ventricular o etiología auricular, ¿sí? Y en ese caso, en el caso de la ventricular, lo que vamos a ver son el parámetro de severidad directamente, ya que vemos en el ecocardiograma, ¿sí? Sino lo que vamos a ver los volúmenes. Esto es lo que decía, ¿sí? Si tenemos un paciente con IM severa asintomático, pero la FEI ya está por debajo del 50%, es uno de los criterios para tratarlo, ¿sí? Y lo otro que sería un reflejo mismo, pero a nivel de volumen, es el volumen de fin de diástole del ventrículo menor o igual a 70 milímetros. Esto después se los paso igual si quieren todo. Bien, bueno, este es el algoritmo para primaria. Entonces, insuficiencias mitrales primarias severas, ¿sí? Primero como todo, severa, síntomas o no síntomas, ¿sí? En el caso de que sea sintomática, lo que tenemos que ver es siempre evaluar el grado de riesgo quirúrgico del paciente, ¿sí? En este caso va a ser al revés, que lo dijimos estamos en primarias, que lo que dijimos con la estenosis mitral. En general el paciente, si tiene criterio, va a ir a una cirugía. Entonces, lo primero que se fija es si el paciente no tiene riesgo, no tiene alto riesgo quirúrgico, que se miden con el STS o el Euroscore 2, entonces va a una cirugía. Después van a ver si es un reemplazo, ¿sí? O sea, le recambian la válvula, o si va a ser reparación, ¿sí? Que sería en el caso de que lo que decíamos, por ejemplo, un anillo, ¿sí? A veces hacen comisurotomías, pero no reemplazan toda la válvula. Si se puede preservar la válvula, es lo mejor. En el caso de que el paciente tenga alto riesgo quirúrgico, lo que se puede pensar son dos cosas, ¿sí? Ahí evaluamos bien lo que es también el tipo de los jets de la mitral, sobre todo cómo son los prolapsos de las válvulas, si alguna está muy fija o no. Generalmente ahí ya sí vamos sí o sí a un ETE, y también generalmente hacemos 3D para evaluar si el paciente es candidato para lo que es tratamiento borde a borde. ¿Escucharon alguna vez lo que es eso? O tratamiento endovascular. Sería, por ahí lo escuchamos como MitraClip, pero lo que hacemos en vez de reemplazar la válvula, pero no es quirúrgico, es endovascular, y lo que hace son unos clips, después hay una pequeña también demostración, son unos clips que agarran las valvas y las intentan unir, ¿sí? Para disminuir el grado de regurgitación, como si le pones un clip en el medio, a veces uno o más, ¿sí? Pero eso permite que disminuya la regurgitación. Pero en este caso, en el primario lo hacemos únicamente para pacientes con rechazo quirúrgico, ¿sí?
En el caso de que no sea un paciente para cirugía, que no sea candidato al tratamiento con clips, ¿sí? Que sería el borde a borde, entonces únicamente tratamiento médico y cirugía. Pacientes con insuficiencia mitral primaria severa, pero asintomáticos, ahí vamos a ver los valores que dijimos nosotros, ¿sí? Cómo tiene la fracción de eyección y si está muy dilatado el ventrículo o no, y los volúmenes, ¿sí? En caso de pacientes que ya tengan una FEI por debajo del 60%, en las guías europeas ya lo tratan. O sea, IM severa, asintomático, pero con FEI menor al 60%, lo tratan. Por esto que decíamos, en general, la FEI pensamos que ya es menor a lo que está a ese 60%. Entonces, un paciente que ya tiene disfunción del ventrículo izquierdo. Y después, en el caso que no tenga ninguna de estas dos cosas, te fijas si tiene la presión pulmonar también muy elevada, ¿sí? Si tiene la presencia de fibrilación auricular, si tiene algún otro tratamiento para hacer de alguna otra válvula, ¿sí? Y en el caso que tenga alguno de estos, también va a reemplazo quirúrgico. En estos casos, siempre primero se piensa cirugía si los pacientes son aptos para cirugía. Bien, esto es lo que les decía. La plástica mitral, en general, sí se puede. O sea, los dos son tratamientos quirúrgicos, pero lo único va a ser una preserva la válvula y la otra se reemplaza la válvula. ¿Sí? La plástica mitral te preserva lo que es la función ventricular, mejoró, hay menos mortalidad perioperatoria que lo que es el reemplazo, ¿sí? No requerís anticoagulación, que con respecto a lo otro sí, si se pone una válvula mitral que sea protésica mecánica, requería anticoagulación. Y al ser la válvula nativa también tenés menos riesgo de endocarditis infecciosa posterior. Así que siempre que se pueda preservar la válvula en estos casos, se preserva. Después, con lo que es insuficiencia mitral secundaria, severa, ¿sí? Hay dos tipos también para tratarlo, pero piensen que en este caso el mecanismo no es de la válvula per se. Entonces hay otra causa, como decíamos, o viene de la aurícula por una fibrilación auricular y tiene una taquicardiamiopatía, o es algo ventricular. Entonces este es un paciente que en general ya viene también con una insuficiencia cardíaca con FEI severa asociada. Entonces, como el mecanismo suele darse por una dilatación del anillo, nosotros no solo tenemos que tratarle eso, sino hay que tratarle la insuficiencia cardíaca y buscar también si hay alguna otra causa. Estos pacientes que tienen dilatación, ya sea del VI, en el caso de eso hay que buscarle si no tiene enfermedad coronaria previa, ¿sí? Si tiene enfermedad coronaria y una insuficiencia mitral severa, se trata de manera quirúrgica. En el caso que no tenga enfermedad coronaria, lo que vamos a hacer es optimizar siempre el tratamiento médico con todo lo que sabemos que es para FEI severa, ¿sí? Le ponemos DAPA, le ponemos apocritilosirotolera, o enalapril, beta-bloqueantes diuréticos, 3 a 6 meses y te ves si persisten los síntomas. En caso que presentan los síntomas, antes de llegar, esta es la guía de la SAC de ahora, antes de llegar al tratamiento endovascular, que sería el MitraClip, ellos lo que sugieren es buscar otro tipo de terapias, que sería primero también ver la del recinto, a ver si tiene criterios para resincronizar, lo mismo que usamos para insuficiencia cardíaca con FEI severa, se le pone el recinto y si sigue con los síntomas, recién ahí se va a plantear en pacientes que tengan alto riesgo quirúrgico el tratamiento endovascular. Por otro lado, volvemos para atrás, tenemos un paciente, tiene insuficiencia mitral severa, una FEI severa y enfermedad coronaria, pero tiene contraindicación para lo que es la cirugía, ahí sí podemos plantear directamente tratamientos endovasculares, angioplastia y ver si mejoran los síntomas, si mejora la IM y si no mejora, hacer el mismo camino que dijimos anteriormente. ¿Así se hace severa la lesión? ¿Cómo? ¿Así se hace severa? ¿Cómo? O sea, el tratamiento en caso tal que Sí. en caso tal que tenga una lesión severa la válvula mitral y no es apto para hacer procedimiento quirúrgico, porque el paciente tiene mucho riesgo, podría pensarse en hacer tratamiento, no sé, implantándole alguna... En general, bueno, hay justo 2 estudios, ¿no?, que lo ven para tener la IM secundaria
con dispositivos endovasculares hay como un límite de algunas cosas y hay cosas que tenés que fijarte. Pero en este caso lo que yo planteaba es, tiene una IM severa y vos le encontrás enfermedad coronaria asociada. Entonces el primero, ponele que decís, bueno, este paciente es inoperable porque no sé, tiene 85 años, está anticoagulado, tiene no sé, hipertensión pulmonar demasiado severa y bueno, los scores están muy altos y pueden decir no lo opero. ¿Qué haces con ese paciente? Primero le intentás mejorar lo que es la enfermedad coronaria. Le tratás la enfermedad coronaria. Si el paciente con eso y tratamiento médico sigue con síntomas y la insuficiencia mitral severa, ahí sí lo tratás. Pero si vos le haces, le tratás con la angioplastia la enfermedad coronaria, el paciente va a seguir seguramente con esa insuficiencia mitral severa, pero es asintomático, no deberíamos tratarlo, ¿sí? Si no seguimiento, porque pensá que es un paciente que también es inoperable, se supone. Entonces, vos lo vas a llevar a un tratamiento endovascular que por ahí no le saca ningún síntoma si no lo tiene. Si fuese un isquémico, digamos, no sería responsable que te está... Claro, en ese caso sería agudo igual. O por ahí, claro, podrías angioplastear, ver si mejoró. Sí, depende cómo viene el paciente. Y si no, te Si no podría cirugía. llevar a una mitraclip, por ejemplo. Sí, generalmente no va a ser de manera aguda eso, va a ser de manera... Exactamente. Un segundo paso. Sí, exactamente. Pero en general, si vos tenés un paciente que tiene enfermedad vascular, tiene insuficiencia mitral, es menor a 70, sin contraindicación para cirugía, le mandas a cirugía de una, no haces los pasos. Ahora, si vos sos un paciente que decís no lo puedo tratar con cirugía, recién ahí pensás más lo endovascular. Sobre todo es eso, pensar qué paciente tenemos además, porque la patología está, pero sí, es muy diferente tratar a un paciente de 80 años que tratar a un paciente de 55, por ejemplo. Pero bueno, en este caso, por ejemplo, acá en la SAC, lo pone bastante abajo el tratamiento del mitraclip. Recién, si no, como lo que decías vos, recién si no mejora con todo el tratamiento previo hecho, revascularizarle todo lo que pueda, tratamiento médico óptimo, resincronizador, recién ahí le trata la insuficiencia mitral, siempre y cuando sea sintomática todavía, ¿sí? Sintomática o no, que tenga FEI menor a 30 y con síntomas, lo mismo. Si no, el tratamiento médico y eso, claro. Bueno, este sería lo mismo que plantea la guía europea, pero lo hace dividiendo en auricular y ventricular. La SAC no discrimina eso, ¿sí? Y en el caso de ser ventricular, lo que hace es bastante similar. En este caso, igual tratamiento médico, ¿sí? En el caso que sea necesario, terapia de resincronización. Y si sigue con síntomas, ahí sí, ver al paciente ya ahí, si se fija, si tiene criterios para el Harting, para ir a un tratamiento de reemplazo de mitraclip, va a ir en la indicación clase 1, ¿sabes? La diferencia por ahí un poco de las guías en este caso es qué nivel de indicación le pone, ¿sí? En lo que es la europea acepta un poco más el tratamiento de la insuficiencia mitral con mitraclip. Por el otro lado, en el caso que estos son indicaciones 2B, ¿sí? En el caso que el paciente no tenga criterios para hacerse y tenga insuficiencia cardíaca avanzada, y esto siempre esté en un criterio muy agudo, el VAD son dispositivos de asistencia ventricular, en ese caso lo pone con indicación 2B, probar si el mitraclip te va a servir, pero en general no se suele hacer mucho, ¿sí? Con respecto a lo que es la insuficiencia mitral secundaria severa de características auriculares o por causa auricular, dentro de lo que es la optimización del tratamiento médico, a veces también buscan el control del ritmo, a ver si esto le mejora. Generalmente, si una FA te da una insuficiencia mitral y una taquicardiomyopatía, pueden revertir, pero no suele suceder que reviertan, ¿sí? Pero bueno, y restableces el ritmo, tratamiento médico óptimo y te fijas si sigue con síntomas o no. Si sigue con síntomas, ahí decidís, en caso que sea candidato a cirugía, va a cirugía, y si no, tratamiento endovascular.
Bueno, esto es lo que le decía, que nos permitió tratar a los pacientes o empezar a demostrar que el tratamiento endovascular es efectivo. Hay dos, para encontrar que hay bastante controversia de hecho, hay dos estudios pivotales muy grandes, que es muy grande entre lo que hay, que es el NITRA-FEAR y el COAPT. Sí, estos ya tienen también un tiempo de evolución y tienen el NITRA-FEAR a 5 años, ¿sí? Que van a ver que el NITRA-FEAR no le dio que mejorara ni la sobrevida, ni internaciones por insuficiencia cardíaca, pero el COAPT sí. Entonces, esto sí es importante porque usaron algunos criterios distintos para ver qué paciente se trataba con mitraclip o no, ¿sí? Y en las guías de Argentina lo que toman, porque es el estudio igual obviamente que dio de manera favorable, toman para decir, bueno, ¿a qué paciente le hacemos mitraclip? Estos criterios, ¿sí? Los que tengan un volumen mayor a 30, que tengan un volumen palpitante mayor a 45, reflujo a nivel pulmonar, que si se fijan en el NITRA-FR, es un pantallazo más, ¿no? Pero en el NITRA-FR los pacientes estaban peor todavía. Entonces parecería que hay un punto intermedio entre el paciente que tiene una insuficiencia mitral secundaria muy pasada y el paciente que es severo, sintomático, pero que está en el criterio para poder tratarlo, ¿sí? Entonces, los criterios que toma la SAP para tratar hoy una insuficiencia mitral severa, secundaria, sintomática, para mitraclip, serían estos del COAPT, ¿sí? Estos de acá. Aunque son pacientes un poquito menos... Un poquito menos golpeados, pero... porque entraron los que tenían entre 30 y 39. Exactamente. Tenores y lo mismo. Incluso tienen algunos con mejor fe. El volumen de precipitación, ¿no? Tal cual. Y estos, que fíjate están menos que... afectados. Sí, y fíjate que todos estaban tratados, que estaban con un seguimiento más estricto y todos estaban con el tratamiento médico óptimo. Es lógico pensarlo, si lo tomás antes, pues van Claro. mejor para un... Eso no se pensar por ahí, invasivo, y que creo que es algo para pensar en todas las válvulas, en la tricupía, en la mitral, como que parecería haber puntos medio de no retorno, ¿viste? Que si ya se pasan de eso, no vamos a tener muchos beneficios. En la tricupía por ahí les va a pasar lo mismo, que escuchan eso, que llega un momento que yo creo que es como un feedback medio positivo que se hace, ¿no? Te genera dilatación, y la dilatación te genera más volumen, mayor dilatación, entonces parecería haber un punto en que los pacientes ya tienen demasiada insuficiencia mitral como para tratarlas, lo mismo que por ahí demasiada insuficiencia tricúspide, eso después lo van a ir viendo, pero bueno, estos son los pacientes que les fueron bien en general con el mitraclip. Acá les puse también un videito, mitraclip, para que vean más o menos qué es. Cualquier sesgo con la hemodinamista que está dando la clase es mera coincidencia. Un poquito más rápido. Pero bueno, es un dispositivo, también se entra vía femoral, también como el otro hay que hacer una punción transeptal. ¿Ves mi pantalla completa? ¿Sí puedo? Sí. Ya, sí. Son medio complejos, también son cosas que van a ir mejorando con el tiempo, son dispositivos que se apoyan externamente del paciente, pasan, ahí, por ahí lo puso muy rápido, ahí hace la punción transeptal, pasan con una puertita, van a pasar con el dispositivo y lo que tiene que ir, que bueno, lo que tiene este dispositivo es que se puede ir, tiene rotatorio, ¿sí? Se puede girar y acomodar, pasan la insuficiencia mitral, enganchan las dos válvulas, ¿sí? Y ahí van liberando los straps. Lo cierran, ahí ven que queda igual agujeros abiertos, no es que... Entonces lo que hace es disminuir los orificios de regurgitación, ¿sí? No siempre con un mitraclip solo se resuelve el tema, a veces hay que poner más de uno. Yo tengo muchos pacientes ahí dando vueltas, a ninguno le puse mitraclip, no sé si vos Rodri hiciste alguno. Sí, pusimos 4. ¿4? Ah, qué bien. Pero a 2 le pusimos 2, a 1 le pusimos 1, a 1 le pusimos el clip más nuevo que es más largo. El Dragonfly. Y anduvieron bien. Pero en realidad lo que del mitraclip de trabajo, lo importante es que el impacto no se dio en mortalidad, pero sí se dio en clase funcional, calidad de vida y reinternación. Entonces, eso es lo más importante, digamos, eso es lo que hay que tener en cuenta. Exacto. Sí, sobre todo las reinternaciones, pero
Bueno, estos son 3 dispositivos distintos, ¿sí? El primero es el más conocido, que es el MitraClip. El segundo es el Pascal, que acá en Argentina no está. Y el tercero es el que puso Rodri, que es el Dragonfly. Que bueno, acá está el MitraClip y el Dragonfly, ¿sí? Cada uno tiene pequeñas características un poco diferentes, pero bueno, sepan que lo que hacen es juntar los bordes de las dos metrales. Bueno, y ahora algunos casos clínicos. Esta es una paciente de 70 años, diabética, hipertensa, dislipémica, tiene como antecedentes ya una cirugía en 1998 con 3 puentes y después múltiples angioplastias a los vasos nativos. La señora está con aspirina, prazolam, DAPA, furosemida, Rosu, enalapril y bisoprolol. Y viene por disnea de esfuerzo y que progresó al mismo tiempo clase funcional 3. Bueno, acá yo les puse un cosito, no les quería poner más fe, pero que si pensaran ya con los antecedentes de la paciente, ¿qué pensarían en el mecanismo que puede tener esta paciente si estamos pensando en una insuficiencia mitral? Calcificación, dice otra cosa. ¿Por qué dirías calcificación? No, me fui a estenosis. Te fuiste a estenosis. Sí, no, Está cualquier bien. cosa. Bueno, puede ser. O tachemos esto acá, ¿no? Yo todavía no les puse que tenía, así que piensen, tiene 70 años, muy intervenida ya la paciente. ¿Adherencias? ¿Cómo? ¿Adherencias? Adherencias, no porque no le cambiamos la válvula, fue revascularización por cerreo, se hace todo, viste, por afuera. ¿Cómo puede tener? O sea, acá ya tiene 38 de FEI y 63 de BI. ¿Estenosis piensan que puede tener? Por lo menos por los antecedentes no lo pensamos. No. ¿Qué puede pasar? Nada, es una paciente con una miocardiopatía dilatada, isquémico-necrótica, que tiene dilatación del anillo, y esto genera, ya además tiene un BI de 63, y esto le genera una insuficiencia mitral. Hablando que estamos hablando de insuficiencia mitral, no vamos a hacerlo integral todo, pero bueno. Efectivamente, en este caso lo robé del PCR, acá sí lo grabamos más o menos bien, pero bueno, acá ya tenemos. ¿Eco saben más o menos? Bueno, ¿qué pueden ver acá? Esto no tiene color, no tiene nada, así que, ¿cómo es ese ventrículo? Ya tienen ahí también unos datitos que ven, bueno, si se ve. Parecería que está dilatada. Parecería que está dilatada, dijimos que tenía 63 de BI de diámetro diastólico, así que sí, está dilatada. Eso que ven acá por ahí, un poco de cogenicidad, ¿sí? Así que también va con eso que está dilatada, no se contrae de manera equitativa. Bueno, acá podemos ver el jet, ¿sí? Esto es BI, el jet de la mitral, miren cómo es. No parece central, ¿sí? Parece que se por un lado. Ahí lo cuantifican. Y me dicen que tienen una vena contracta de 8 y un volumen regurgitante de 65 con una FE de 38. La señora tiene disnea. ¿Qué hacemos? ¿La IM es severa, no es severa? ¿La tratamos, no la tratamos? Porque la paciente tiene, ¿cuántos años dijo? 70. 70. Tiene plastia, tiene CRM, espacio necrótica que puede enviar a la cirugía. Puedo decir cirugía no. Pero ¿y te pensarías que podía poder ser candidata para MitraClip? Lo que pasa es que hay que medir también la válvula, no sé cómo hace la medición de la válvula. La válvula La válvula acá viene por numerado, las válvulas. Entonces hay que medir eso y el tiene que ver. Hay muchas cosas que tenemos que evaluar para el MitraClip, sí, pero pensá en la paciente en general. Es joven, dentro de todo, tiene FI severa, tiene síntomas, tenía tratamiento médico, con tuti, por ahí no se bancaba esa cubitero saltando, no sé. Pero bueno, es una paciente
estuvo muy bien lo que dijiste, para cirugía no la vamos a pensar. No, la edad aparte tiene múltiples cirugías, o sea, Exactamente. Cirugía no, pero por ahí es una candidata que es posible de hacerle un microclip. ¿Cómo? Sí. Y sí, tiene 70 años. Sí. Exactamente. Previamente estudiaría a ver cómo está hoy la Perfecto. ¿no? Porque el último angioplastia era el 2021. Cardíaca, Perfecto, muy bien pensado. la viabilidad, lo que fuere, y a partir de ahí, si no da, digamos, mitraclip Perfecto. o intervención coronaria en mitraclip. Descartar una por otra causa, como decir, claro, así como tuvo tantas cosas, se le puede haber restenosado un stent, puede tener una lesión, excelente. Una CCG y por ahí que sea candidata para mitraclip. Esto le da una insuficiencia mitral severa, una vena contracta de 8, acuérdense que era más de 7,5, ¿sí? Un volumen regurgitante de 65. Esta por ahí justo es la paciente que está más para el lado de lo que decíamos, los que son más del nitrefr y no el COA, ¿sí? Pero es una paciente joven, sintomática, así que la vamos a tratar. Acá también lo grabé porque quedó un raro, ¿sí? Pero que vean acá cómo es el mitraclip, ¿sí? Estos son los cirujanos. Se hace con un nete intraoperatorio, ¿sí? Y lo que hacen es, acá ya está hecha la punción transeptal, se evalúan en muchas vistas la punción transeptal primero, hacen la punción transeptal y... Vamos a ver, ¿no puede pasar? ¿Un poco más rápido? Y acá ya está el dispositivo, ¿sí? Lo que tiene que tener ¿cómo se llama esto? El ET. Ajá. Sí, en este caso sí. A diferencia, la valvuloplastia mitral, hoy todo lo hacemos con ET, pero la valvuloplastia mitral por ahí puede llegar a tener un trastorno seco. Acá sí, porque vos ves por dónde pasa, cómo pasa y después, antes de liberarlo, tenés que ver si tiene insuficiencia regurgitativa, ¿no? Le pusiste uno, tenés que ver si sigue teniendo también insuficiencia mitral, porque por ahí tenés que poner más de uno. Y además tenés que ver que agarre bien las dos valvas. Y por radioscopía, fíjate, vos no lo ves. No se ve. ¿Sí? Bueno, entonces ahí van acomodando. Acá lo ven en una vista 3D. Ponele maximizado. Por radioscopía no se ve nada. No, claro, por radioscopía. Va. Es que técnicamente hoy no puedes ni mirar la punción transeptal, no deberíamos mirarlo. Pero no, en rayos no. Y ves en 2D, acá tenés la opción de también ver en 3D. ¿Sí? Acá ven un poco lo que son las presiones también. Voy un poco rápido por ahí, pero bueno, lo que van haciendo, lo van chequeando en todos lados, no es un tratamiento que sea muy rápido tampoco, ¿sí? Tenés que chequearlo que esté muy bien puesto. En general se intenta hacer técnicamente de centros también que tengan experiencia, pero es un tratamiento que lleva su tiempo, ¿sí? Acá están haciendo casi el deployment del dispositivo, ahí ven, ya lo largaron, vieron la radioscopía, ahí lo largaron, ¿sí? Así que hacen el primero. ¿Y ese cuando se lo implanta? ¿Ahí cuando está? Esto es todo a la misma vez, digamos, mirá, o sea, vos estás viendo, acá ves, este es el por donde pasan todos los materiales, entran por la vena femoral, tienen el ETE, mirá, vamos a ver este que lo liberen. Ella está liberado. Ahí no, ¿ves? Esto es todo a la vez, ¿ves? En ETE, ¿cómo lo están poniendo? Que en realidad el que te va a decir si liberalo o no es el ecocardiografista, o él está viendo, como vos decís, en radio. Él está viendo y le dice, listo, ya. Pues, Claro, exactamente. Claro, le dice, sí, está bien. Ustedes solamente van con el equipo y viendo cómo va el recorrido nada más. Sí, a la vez vamos chupeando un poco, el ecocardiografista te dice un poco más medial, un poco más distal, bajar un poco más, no subas pues vos lo pasás para abajo y lo tenés como que enganchar entre los dos, entonces tenés que enganchar las dos valvas y cerrarlas, y ahí antes de cerrarlo, antes de liberarlo, el ecocardiografista te dice, sí, está bien puesto. Pero estas tres ventanas son en simultáneo, digamos. ¿Sí? Entonces le pones el perfil, ahí lo sacan. A ver si llegué a poner la evaluación. ¿Ves acá? Bien, sigue teniendo, parece, regurgitación. Acá. Sí, Por los dos lados. Por los lados. Así es que fue la imagen que usted.
Porque Claro, pensó en el medio y pensás. al ladito quedó. Exacto. Disminuyó, no quedó perfecto. Hay pero- exacto, hay veces que sí, hay veces que no, se vuelve bien. Acá decidieron ponerle un segundo microclip. Ah, eso le iba a preguntar. Bueno, eso soy yo. Es que lo robé de Zoom. Eso no lo pongas en el video. ¿Ves? Pero ahí lo ponen, de vuelta, vuelven a chequear todo. No, pero si ahí como estaba usted mostrándolo ahí, que tiene con la identificación, sigue con la identificación, ahí deciden entrar con otro clip. Ahí ya lo habían largado. Ah, Entonces ok. lo liberaron. A veces cuando lo liberas parece que las baldas tienen una flexibilidad. Vos por ahí lo tenés enganchado, parece que está bien. Y hay veces que ya de una decís, bueno, lo descartamos acá y podemos hacer una segunda, ya lo planeas. Y hay veces que no, cuando lo liberás, las valvas tienen más flexibilidad de lo que pensás. Al revés, una está más rígida que la otra, entonces se mueven igual desigual y sigue teniendo mucha regurgitación. Ah, ok. Si tiene un poco, por ahí no se pone otro Ah, microclip. bueno, eso le iba a decir, o sea, Claro. tiene que quedar 100%. No, en general ok, ok. no es 100% reparador. De hecho, suelen quedar moderadas algunas, la Ah, ok. mayoría, ¿sí? Por eso también lo que decía Rodrigo, si no son curativas del todo, lo que no baja mortalidad, sí evita que el paciente tenga muchísima insuficiencia cardíaca. La revitalización. Y, Bueno, y no puede quedar completamente cerrado porque no está cerrando la mujer. No, Pero bueno, O sea, por favor. pero de hecho, bueno, acá no les pongo, pero cuando le largan el segundo microclip, esta señora se compensa, pierde presión ventricular y terminó en ECMO. Claro. No le fue. y se murió. Ya no lo sé, porque ahí cortaron la grabación nueva. Ah. Este lo hicieron en un congreso que fui y nada, claro, lo resolví, le dijeron no, lo pusimos en ECMO y ahí como le dije, bueno, sigan, puede fallar, incluso en los casos ¿viste? que vivo, pero por eso, no deja de ser un tratamiento que tiene su riesgo, exactamente. Pero bueno, pacientes muy sintomáticos, que sean ¿Cómo? Las complicaciones. Las complicaciones desde los accesos, todo lo que sea percutáneo, en los accesos femorales, pueden tener complicaciones de aneurismas, sangrados, y pensar que estos son materiales que si bien acá entramos por vena, son materiales bastante gruesos. No es lo mismo hacer una angioplastia que entramos por radial que los franchajes de estos dispositivos. Este creo que tiene un 26, es una cosa así más o menos. Así que primero tenés en los accesos. Son pacientes que durante el procedimiento los tenés que anticoagular también, así que también pueden sangrar. Después, punción transeptal, te puede quedar una serie iatrogénica muy grande, ¿sí? No suele suceder en algunos lugares y en Estados Unidos sobre todo, pero yo creo que vamos por la beta comercial, a veces cuando salen te cierran con una Platzer también. Ruptura por punción de la raíz aórtica. Y después, bueno, claudicación del ventrículo izquierdo, que es lo que le pasó a esta señora, así que no lo vimos. Esta señora terminó en ECMO y si bien le mejoraste la insuficiencia, pero la verdad, claro, a veces también. Por eso también yo creo que hay veces, si bien la presión pulmonar alta es un criterio, hay pacientes que están excedidos también y no les van a ir bien porque les sacan los mecanismos compensatorios. Así que hay que, si bien es una buena solución, no es tan fácil de hacer y hay que elegir muy bien a los pacientes que hay que hacérselos. Doctora, ¿y quedan con anticoagulante y antiagregante? Antiagregante en general sí. ¿Por Y un son- año? ¿O por- No, antiagregante le queda porque pensá que estás dejando un material ahí. Ajá. Y anticoagulante en general, y esto es concomitante, no necesariamente por el intraclip, pero son pacientes que en general tienen fibrilación auricular. Ah, Así ok. que O sea, generalmente anticoagulante. ya vienen anticoagulados. Ok. y haces el esquema como si fuese un stent, digamos, en este caso de los anticoagulados. Ajá. Lo dejas con DAP un mes Con y DAP después siguen solo y con siguen la DAP. anticoagulación. No, y después dejas si tienen anticoagulación, después solo anticoagulación por Ah, DAP. Como siempre se hace, o sea, triple terapia un Ajá, mes, eso. después clopi y ACO al año y después al año sacas el clopi. Claro, Sí, y en este ni siquiera, Y este es solo solo queda- anticoagular. Sí. Solo anticoagulados. Una preguntita. Sí. En un caso como este, como cualquier otro, tomás un parámetro post a ver si se redujo el volumen regurgitante o el ORE y considerás algún parámetro de éxito que baje, no sé, el volumen regurgitante Sí. un 30%. Los volúmenes el ORE regurgitantes, mejoró. no, tiene que quedar mínimo de menor a moderada para que decir que fue exitosa. Si No te sé si queda moderada, bajaste a lo severa. que es una moderada habitual, ya Exactamente. considerás éxito. En lo que es la cirugía, no, ahí te tiene que cambiar totalmente el perfil. Pero en lo que es Con esto, tratamiento bajarlo endovascular, moderado ya sería éxito. exactamente. Excelente.
Bien, y este es un caso que esto es, bueno, la otra paciente también es una paciente muy compleja, el paciente no viene insuficiencia mitral y nada más, sino que hay que interpretarlo, por eso estuvo muy bueno lo que dijiste, la CCG también, pero este sí es un caso que hice yo, es una paciente femenina, 81 años, hipertensa, con antecedente de POC y sedentaria, y con antecedente de un marcapaso de DDR por un bloqueo de completo. Y la señora viene con insuficiencia cardíaca a repetición y varias internaciones con una disnea clase funcional clase funcional 3. ¿Seguimos hablando siempre de insuficiencia mitral? No, de todo. Ah, puede ser porque... Acá lo que... Me sacó las... Bueno, ya tienen todos los chavos, ven las cosas que les iba preguntando. Se ve que no se me pusieron las animaciones. Pero bueno. Este es... Una señora de 81 años, disnea, ya tiene antecedentes de un marcapaso, ¿sí? EPOC, sedentaria. Le hacemos un eco. Bueno, la pregunta era ¿qué le hacemos? O sea, ahí esta señora sí, ahí viene, me dice, tengo disnea, ¿qué harían? Yo tengo una duda. Acá el título dice caso clínico 3 y en la diapositiva No. 2, ¿es el mismo caso? Es porque iba a poner un tercero y es el mismo. Hay es solo el dos, mismo. este es el último. Sí, seguimos con el caso Este 2, es el último. tanto en esta diapo como en la Sí. siguiente. Ok, pensé que... Era un confundidor. Claro, porque decía caso Claro. clínico después 2 y digo... No, aquí iba a poner uno más y al final lo puse solo dos. Pero bueno, esta señora les viene así. ¿Qué hacen primero? ¿Qué piensan? Esta viene con condimentos extras, además. No, hay que interrogar la disnea de cuando viene. Que te van a la idea. Bien, perfecto. No sé, que una placa, un eco, a ver si puede hacer por el eco. En este caso no se puede hacer un cateterismo. Podés hacer un cateterismo. Primero por ahí yo iría lo menos invasivo. Bueno, Sí, obviamente sí. electro, eco, ¿sí? Está bien descartar la enfermedad coronaria, pues puede ser un equivalente anginoso. Pero antes de llegar al cateterismo, le hacemos un eco. Y la señora tiene una hipertrofia ventricular concéntrica, una fracción de eyección de 50, con una estenosis aórtica severa, ¿sí? Que es crítica en este caso, tiene 5 con 1. Velocidad mayor a 4, gradiente mayor de 40 y tiene área menor de 1 centímetro. Está en la olla. Está compleja. Está en la olla y encima tiene estenosis aórtica, insuficiencia aórtica también. Bueno, pero entonces tampoco le debería dar mucho la fe de ese eco. En teoría, pues tiene 50% y está severa. ¿Tiene insuficiencia mitral o no tiene insuficiencia mitral? Y la velocidad de 2.7, el gradiente de 25, no le da. Por gradiente creo que no le da lo que había dicho. En este caso la señora tiene una estenosis Por mitral. área valvular mitral le da ¿Cuánto una tiene? moderada, 1.4. 1.4, no. Menos a 1.5, severa. Es severa. Entonces estaba Por bien área es pensado, severa. pero no. Sí, Pero acá tenemos dos cosas, la señora Y tiene el estenosis- Wiki score es mayor de 8. El 14, perfecto. Tenemos una viejita con estenosis aórtica severa y estenosis mitral severa. Sí. ¿Qué piensan? Y con esa, perdón, ¿no? Con esa vena Y no, que está ahí. está queriendo decir que además de la estenosis mitral tiene una insuficiencia mitral. Podría tener, te parece que sí, O sea, que una sí, o sea, tiene enfermedad mitral. Y ya pensás tiene la que... enfermedad mitral. Exactamente. Y el Wilkins te da 14. ¿Qué piensan? Una señora que tiene dos valvuloplatías. ¿Qué hacemos? ¿Tratamos las dos? Que no pasa ¿Tratamos nada. una? No, ¿Qué ¿verdad? decías? Que no ¿Lo pasa referimos nada. al doctor Enderete? ¿Qué hacemos? Sí. la derivamos allá que hacemos Tiene una un confesión. Wilkins elevado. Tiene un Wilkins elevado. Es más para cirugía. Tiene 81 Tiene años. 81, no sale. Tiene doble. Tiene unas cosas. Dos No, valvulopatías. Tenemos, está ahí en la o sea, zona media del Wilkins. si la sacamos de contexto, ¿no? Como bien dijiste, veo el eco y te tentás a mandar la cirugía, ¿no? Tiene doble valvulopatía, como Sí, dijo bueno. acá el doctor, tenemos que descartarla de que no tenga también enfermedad coronaria o no. No tiene enfermedad coronaria. Entonces, tenemos dos valvulopatías sin enfermedad coronaria, que sería el próximo paso a hacer. Y yo le Bueno, ella la estudiamos, no tiene enfermedad coronaria. Primero le haría una tabla a la aorta. Está bien, ¿cómo evaluarías? Vos dijiste al principio cirugía, ahora pasaste endovascular. Pero porque me habías dicho que contraindicado, todo, digamos, está todo Bueno, bien. está perfecto, Pero claro. doble valvulopatía y la mitral, sobre todo, es una enfermedad. ¿no? Exacto. O sea, No, estuvo no, muy no, bien no, pensado no. la cirugía. Pero ahora vemos la señora tiene POC, por ahí no va a tolerar un ¿Verdad?
SPOTY 81. Posible. ¿Qué hacen? ¿Cómo evaluamos si la señora, aunque clínicamente pensamos que sí, que no Y la vamos a asintomática operar? totalmente. Está. Sintomática, internaciones recurrentes por bueno, ICE y NE. Funcional 2 o 3, decía, ¿no? 3. 3 en sí. Bien, bueno, ya sabemos que la señora es alto riesgo quirúrgico, pero si tenemos que poner a valores, necesitamos los scores. Tenemos 2 scores, el Euroscore y el STS. El Euroscore, imagínense que por encima de 4 ya es severo, ¿sí? Y eso predice la mortalidad peri-internación dentro de los 30 días, y nos da 18, o sea, todo. Bueno, entonces, planeamos una TAVI para TAVI o mitral. ¿Qué harían? Y tiene enfermedad mitral. Yo primero le haría la TAVI. Le haría la TAVI, perfecto, porque por ahí incluso puede llegar a mejorar algún Sí, parámetro a veces en la exacto. mitral. Y medio la acomodo ahí, puro semina hasta acá. Ahí va, bueno, entonces ¿qué decíamos? Tratamos primero la aorta, tratamos la mitral, perfecto. Bien, para las dos cosas que hacemos, una angiotomografía, ¿sí? Entonces, hacemos una angiotomografía, yo les voy a mostrar nada más las partes de la mitral, porque estamos en la mitral. Nos da buenas áreas para poder tratarla con una TAVI. No sé si tuvieron por ahora, creo que no tuvieron todavía, ¿no? Pero sí, El jueves. Bueno, hacemos una tal. tiene criterios para ponerle la TAVI a la señora. De hecho, si chusmeamos acá, tiene arriba Ya, algo sí, que sí. es la TAVI ya La puesta. TAVI. Así que pensaron igual que ustedes, Sí. muy bien. Y lo que vemos acá es, no sé si se acuerdan, eso de que decían el MAC. ¿Sí? Esta es una calcificación muy severa del anillo mitral. Entonces, bien dijimos, no cirugía por la edad. Tiene insuficiencia mitral moderada, no dijimos severa, 7,5. Tiene estenosis mitral severa y un Wilkins de 14. Para valvuloplastia no va la señora. Si no, por ahí podríamos haber hecho TAVI y valvuloplastia, ¿no? Entonces, por suerte, la señora tenía muchísimo calcio, entonces vamos a hacer ese procedimiento que era el valvulopac, ¿sí? Que sería ponerle una prótesis mitral, una prótesis aórtica a nivel de la mitral, ¿sí? Tiene que ser siempre balones expandibles, que es que vos controlás, o sea, vos le inflás y vos controlás cómo se infla, ¿sí? No es que se libera solo. Y bueno, la señora por suerte tenía buenos parámetros para hacer todo y hicimos un autograma. Bueno, acá está, en realidad acá tenemos el deployment primero de la válvula aórtica. Esta es la válvula aórtica, ¿sí? Le pusimos una autoexpandible, que es una Medtronic, a nivel aórtico. Hay cosas que acá te tenés que fijar, pero a veces lo que hay que tener cuidado, sobre tener cuando una patología en las dos, es sobre la aorta, la valva anterior de la mitral puede estar restringida, ¿sí? Entonces si vos pones la válvula muy profunda tenés que mirarlo, así que eso era algo que teníamos que ver para el tratamiento, ¿sí? Bueno, ahí hicimos la punción transetal, ya con la otra válvula puesta, es un quilombo de cable, la señora ya tenía el marcapasos, pasamos, le hacemos primero una valvuloplastia en este caso, en realidad a nivel septal, para poder pasar el dispositivo, ¿sí? Le pusimos la válvula acá. Fue bastante complejo porque tenía mucho calcio en este caso. Y acá tenemos las dos válvulas implantadas, ¿sí? La aórtica y la mitral. ¿Esto lo hicieron ustedes? Ah, le hicieron las dos. No, es lo que hice yo. Yo no, yo estaba de tercera operadora, pero bueno. En el O cuarta, Argerich. en el ACRA. Sí. Sí. Así que bueno, pensar también entonces el tratamiento endovascular para pacientes muy complejos. Si le pusieron las dos al mismo tiempo ahí. No, en realidad sí son dos En procedimientos. dos tiempos. La vendimos con que eran el mismo menú. Ah, ok, yo sí. No, se puede. El tema que también son pacientes. Tenés que pensar dos cosas. Uno, lo voy a invadir 2 veces. Así que también es un tema invadir 2 veces a pacientes añosos, frágiles. Si están mucho tiempo internados, pierden mucha fragilidad, si pierden mucha masa muscular. Eso que es muy importante para la gente anciana. En este caso lo habíamos hecho separada en realidad. Pero bueno, lástima no me andan los videos, pero quedaron muy bien las dos válvulas, así que bueno, eso está bueno. Pero bueno, grandes rasgos, estenosis mitral, ¿sí? Acuérdense de los parámetros de ecocardiograma. Causa principal es lo reumático. Primera indicación sería valvuloplastia, ¿sí? En el caso de severos sintomáticos. En el caso que no se pueda, ¿sí? Recién va a cirugía. Insuficiencias mitrales, al revés.
cirugía primero, si no podemos, tratamiento endovascular o tratamiento médico. Bueno, no puse una, muchas gracias, pero La etapa del Wilkins tan alto quedó bien, digamos, en el sentido sin leak periprotésico, bajó el ore, Sí, bajó el volumen de la regurgitación. Ahora hablo de la mitad. sí, el Wilkins te va a servir para evaluar la valvuloplastia, o sea, la tasa de éxito de la valvuloplastia. En este caso, nosotros hicimos Ya le ponen claro, le han puesto la. Exactamente. De hecho, eso, el calcio te deja que puedas implantarla así, ¿no? Pues si tienes un Wilkins alto, ni alguien que sea operable, primero lo operás en realidad. No es la primera opción esto. Pero bueno, ¿Y hacen con algún tipo de protección, de filtro? en este caso no lo hicimos, en este tiene menos, lo que pensás, el filtro de protección cerebral más es en las aórticos, pero se vio que no hubo diferencia en realidad significativa. Con la mitral no. Con la mitral no se pone, con la aórtica antes se ponía medio de rutina, pero se vio que no hay. No había mejoría. Hay que seleccionar muy bien a los pacientes que puedan llegar a tener. Por ahí hay un paciente que vos ya tenés una placa severa, lo usás, pero se llama Sentinel, el dispositivo de protección, pero los trials no dio ninguno por lo menos para beneficios para la protección carotida. NNT 75 y los dos trabajos publicados este año no dio beneficio. No dio beneficio. No, tratar y no tratar por un costo elevado del dispositivo. Además. Sí. Y ahí lo importante es el tracto de salida. Por como está, viste, la mitral y la aórtica acá, lo importante cuando pones es el tracto de salida. O sea que no te quede tapando el tracto de salida. La otra válvula. A ver si lo tengo acá. Y se mide la distancia.